Buenos días a todos, damas y caballeros. Vamos a empezar por aquí. Una de las teorías más fuertes del origen del manuscrito Voynich es que se origina del lenguaje latín, de la escritura latina, del alfabeto latín. Esta es la teoría de Delgado, la teoría también parcial de un servidor, la teoría de algunos estudiosos en el medio, como son algunos italianos, que reclaman que el lenguaje en este manuscrito es de origen latín. Ahora vamos a desenredar un nudo que está aquí ante esta teoría de que pudiera ser de origen latín. No lo veo muy lejos de considerarlo cierto, pero hay varios puntos ahí que tenemos. Hay una bola, un nudo ahí de hilos que se tienen que, sinceramente, desenmarañar, desenredar para poder entender. Hay una especie de obstáculo que nos está impidiendo a todos los que creemos que esta escritura surge del latín, que o ya sea no tenemos el conocimiento vasto para entenderlo, o simplemente no lo estamos entendiendo, eh, no estamos entendiendo el concepto, o no tenemos el conocimiento para entenderlo. Yo me pondría en esa plataforma tal vez. A lo mejor no soy, obviamente no soy un experto en lenguas, en lingüística o en escrituras antiguas, pero eh, hay algo muy interesante aquí que se tiene que preguntar y es, yo pienso, la pregunta más importante para poder, que nos puede respaldar a todos estos de nosotros que creemos que proviene del latín, es saber en realidad qué clase de latín es. Delgado, de alguna forma, en el podcast con Innovation Group, decía que venía del latín medieval. Eh, yo, en mis estudios de Capelli, también pude ver una similitud de estilos de escritura y eh, pude, pude asumir en cierta forma, no concluir, que bueno, creo que sí es de raíces latinas. Eh, pero eh, salta la pregunta que acabo yo de exponer, que es ¿qué clase de latín es? ¿De dónde sur? De qué periodo del... A ver, vamos a tratar de desenudar este nudo de la mejor forma. Si vamos a asumir que la escritura del Voynich proviene de orígenes del lenguaje latín, entonces yo quiero ser el primero en correr a preguntar qué clase de latín es. Esa sería la primera pregunta que hay que hacernos, la más importante. Delgado decía que es medieval, pero hay diferentes clases de latín, ya ustedes lo pueden leer eh, para conocimiento personal. La segunda pregunta es, ¿de dónde, de qué idioma es este lenguaje latín? Cuando hablamos de latín, tendríamos que leer un poco de historia, tendríamos que adentrarnos en la historia del lenguaje latín, del alfabeto latín, y quién lo adoptó. El idioma, el alfabeto latín se usó a lo largo de la historia en toda Europa. Entonces todos adoptaron el lenguaje latín. ¿Por qué? ¿Y cómo es que cuando asumimos que el lenguaje voynichés viene del lenguaje latín,
no damos una base sólida de qué clase de latín y en qué idioma está escrito. Entonces esto es algo muy importante porque cuando se reclama que sea traducido una palabra que está en latín y se reconoce enseguida qué clase de palabra es, yo quisiera saber cómo cómo se puede saber a qué idioma pertenece esta palabra. Esa sería una pregunta magnífica para quien quiera que explicara el porqué de qué idioma viene esta traducción. Sí, porque el alfabeto latín se usó en prácticamente en todos los países y naciones de Europa. Entonces yo quisiera saber eso. Entonces, sin más esperas, damas y caballeros, yo quisiera leer un poco acerca de la historia del alfabeto latino, de dónde proviene. Su origen legendario aparece en la fábula 277 de Cayo Julio Higino, quien cuenta la leyenda de cómo Carmenta, la sibila Cimeria, alteró 15 letras del alfabeto griego para crear el alfabeto latino, y como su hijo Evandro lo llevó al Lacio 60 años después de la guerra de Troya. Se mantiene generalmente que los latinos adoptaron la variante occidental del alfabeto griego en el siglo VII a.C., de la colonia griega en Cuma, sur de Italia. No lo hicieron directamente, sino a través del antiguo alfabeto etrusco, del que adoptaron 21 de las 26 letras etruscas originales. La expansión del Imperio Romano primero y después la cristianización de los pueblos de Europa expandió sucesivamente su uso en el Mediterráneo y Europa del Norte y Central, y más tarde los imperios coloniales europeos lo llevaron a los 5 continentes. Alfabeto latino arcaico, aquí es donde podemos empezar a ver las diferentes clases de latín. Alfabeto latino clásico, desarrollo medieval y posterior, y finalmente la expansión del alfabeto latino, que es lo que tenemos hoy en día. En este mapa podemos ver claramente por dónde se expandió el alfabeto latín. Prácticamente a lo largo de toda Europa. Prácticamente esta caja que está aquí al lado nos dice por dónde se expandió el lenguaje latín. Ahí podemos ver que se mezcló con lenguas germánicas, ugrofinesas, eslavas, Europa, de África y de Oceanía y de América después. También cirílicos, copto, armenio, rúnico, prácticamente el latín se esparció por todo el mundo. Desarrollo, acá esta caja de este lado nos dice que tuvo un desarrollo medieval. Y podemos ver cómo el lenguaje latín fue también evolucionando. Un ejemplo claro que podría ilustrar a lo que me refiero es esta porción del Voynich, donde ahí parece haber letras similares al latín. Tenemos esta letra, por ejemplo, que semeja a la N en el latín. Tenemos también
este símbolo por acá que parece ser una abreviación del latín, como decía Capelli. Tenemos una clase de A por aquí y por acá, y una O con el mismo estilo carolíngico, vamos, del tiempo medieval. Entonces, sin duda alguna, tiene una resemblancia, vamos, resembla mucho a la escritura, al lenguaje, al alfabeto latín. No hay menor duda de eso. La gran pregunta aquí sería, ¿en qué idioma está escrito? Podríamos decir que, por ejemplo, este cipher, esta imagen que está aquí, pudiera decir en latín can. Can. ¿Cómo podríamos traducir esa palabra can? ¿Cómo la identificaríamos? ¿En qué lenguaje? ¿Con qué lenguaje la identificaríamos? Bien sabemos que can en inglés es poder. Can. C-A-N. Can. También significa lata en inglés. Can. Entonces, si esta palabra, si este cipher que está aquí compuesto de 3 letras, significa que la primera letra es la C en el lenguaje latín, o una equivalencia de la C. La segunda es una equivalencia de una A. La tercera es una equivalencia de una N. ¿En qué idioma está tratando de expresarlo? Porque en español sería cam. ¿Qué sentido tiene can en español? En inglés tiene sentido, pero nos hemos puesto a ver los otros docenas o cientos de lenguajes que hay que usaron el alfabeto latín. ¿Qué significado tendría can en ruso? ¿Qué significado tendría can en alemán? En todos los idiomas de Europa. Tendríamos que hacer un metaanálisis lingüístico de probabilidades para poder ver qué significa can en cada idioma. Y eso es asumiendo que en realidad este símbolo pertenece a una abreviación del lenguaje, de la letra C en el lenguaje latín. Otro caso nuevamente se presenta en esta imagen, en este cipher de la izquierda, que parece ser una A y una N. An. Para todos los que no conocen otro lenguaje como el lenguaje inglés, sería imposible siquiera imaginarse que esto se pronuncia an. En su vida se podrían imaginar que an significa en otros idiomas uno. An apple. An investment. An, uno, una.
sería imposible para una persona que no sabe hablar inglés. Pero así también como es imposible para una persona que habla inglés poder saber qué significa Anne en ruso o en alemán. ¿Sí, sí entienden el conflicto aquí? Ahora, es un cipher, es una imagen de dos letras. La letra a la derecha, cuya forma parece una N en el lenguaje latín del tiempo medieval, y por lo tanto podríamos considerarlo de esa forma. El cipher que está a la izquierda el cipher que está a la izquierda parece ser una letra A. Por lo tanto tendríamos que considerarlo de esa forma en el idioma español. Entonces es muy fácil asumir que el latín que encontramos en esta escritura del Voynich es del idioma español, porque o en el idioma inglés o en el idioma con el que estemos familiarizados, porque es hasta cuán lejos podemos concebir esta escritura. El árabe la va a ver árabe, el español la va a ver en español, el italiano lo va a ver en italiano, el alemán lo va a ver en alemán. Porque el latín fue usado por todos estos idiomas, estas culturas. De este lado vamos a ver este cipher que está aquí. Nuevamente se vuelve a aparecer una palabra que parece contener la N medieval, la A medieval, una O y obviamente un 8. Si esta ruta de seguir estudiando el manuscrito Voynich por medio de una especulación que proviene del lenguaje latín, pues esta sería la mejor ruta, el mejor camino de hacerlo, buscar las equivalencias en todos los idiomas, que sería un gran y extenso trabajo. Bueno, hasta aquí te dejo este video y espero sus comentarios acerca de mi proposición, de mi teoría, y solamente quiero establecer que no digo que no sea una descifración que provenga del lenguaje latino, que no se pueda hacer, que no se pueda lograr. Simplemente digo que está abierta a muchas probabilidades de idiomas y de equivalencias de palabras.